Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Archivos del Infierno. Espero que estén muy bien y les agradezco por dejarnos entrar en sus dispositivos una vez más. En esta ocasión nos mandan una historia un poco fuerte, así que si hay algún menor de edad por ahí, de preferencia que no escuche este capítulo, y si lo hacen, que sea en compañía de un adulto. Les comento que ya tenemos un canal en WhatsApp. Lleva el mismo nombre, Archivos del Infierno, en donde podrán encontrar nuestro contenido, entre otras cosas más. Y también les comento que muy pronto dejaremos un número de contacto también para que por WhatsApp puedan interactuar con nosotros de manera directa, y por ahí también podrán mandarnos sus experiencias. Sin más que añadir, pónganse cómodos y cómodas, que ya estamos por comenzar. ¿Qué tal, amigos? Espero que mi historia no represente un problema por ciertos aspectos que voy a compartir, que puede que incomoden a algunas personas. Esta historia habla de mi primo, quien fue una persona con adicciones y que jamás las pudo superar. Ahora mi primo ya no está entre nosotros, pero su experiencia ha quedado como prueba de que las energías y los entes de bajo astral pueden acabar con una vida, incluso con un entorno. Como les decía, mi primo tenía distintas adicciones. Gracias a eso, en una ocasión, entre mi tía y miembros de la familia, tomaron la decisión de internarlo en estos ya tan famosos anexos, lugares donde recluyen a las personas que sufren de adicciones para que puedan tener una recuperación. Esto, según se maneja, encerrando a las personas, despojándolos de sus pertenencias y alejándolos de las adicciones. Los apartan de la sociedad y del círculo tóxico en el que se desenvuelven. En este tipo de lugares pasan cosas inimaginables, y lo sé porque cuando visitábamos a mi primo, él nos contaba todo lo que sucedía dentro de esos muros. En confianza, una vez me platicó que había llegado un tipo que le llamaban el Clavo. Esto porque era un tipo demasiado bajito. Él estaba ahí porque lo andaba buscando la ley, y era un tipo malo que ya debía varias vidas. También, según mi primo, era adorador del diablo. Cuando este tipo comenzaba a sentir los estragos de la abstinencia, se volvió muy irritable y violento. Mi primo me contó que una vez quiso pegarle a otro tipo, y que entre 5 hombres trataron de someterlo y no podían con él a pesar de su tamaño. Su fuerza era descomunal, y decía que mientras forcejeaban con él, gritaba que todos iban a morir. Gritaba que él no se llamaba Clavo, que se llamaba Legión, y que se los iba a llevar a todos uno por uno. Cuando mi primo me contó esto, yo simplemente pensé que era una persona que sufre de abstinencia. Estas personas suelen pasar por episodios de demencia. La desintoxicación del cuerpo hace que el individuo sufra una serie de cambios de humor, cambios de temperatura en su cuerpo, incluso causa una ansiedad extrema. Aunque lo extraño comenzó cuando ya no solo el Clavo decía ver cosas, sino que todos comenzaron a ver y experimentar sucesos que no pueden explicarse por sí solos. Las personas que se encontraban recluidas comenzaron a ver a una bestia humanoide de piel grisácea pegada hasta los huesos. No tenía labios ni cabello, y sus ojos eran más grandes que las cuencas. También dice que tenían garras en las manos y en los pies, y que normalmente lo veían agazapado debajo de un lavabo donde ni en el día pegaba la luz del sol. Los arranques de el tal Clavo iban en aumento. Ya comenzaba a hablar en dialectos que nadie entendía, y por las noches se acercaba a las camas de los demás a susurrarles cosas en el oído. Estas personas, contaba mi primo, se volvían idas, ausentes. Incluso uno de sus amigos, el Flaco, dejó de ser el chico ocurrente y alegre que era, después de que una noche el Clavo se acercó a su cama. El lugar comenzó a llenarse de plagas, cucarachas, moscas, gusanos, y también de olores fétidos, olores de podredumbre y azufre que quedaron tan impregnados que las visitas ya eran en el patio de aquel edificio.
Incluso ahí, ese olor era muy penetrante. Y sí, lo sé porque yo llegué a olerlo. Recuerdo mucho que en esos entonces mi primo le rogaba a mi tía que lo sacara de ahí, que ya no aguantaba más, pero no era por el encierro ni por la abstinencia. Se notaba que él tenía miedo. La última vez que lo visitamos, él estuvo muy diferente. Estaba ausente, casi no hablaba ni comía de la comida que le habíamos llevado. Casi en secreto me dijo que el clavo le había susurrado algo en el oído la noche anterior, algo que no alcanzó a interpretar y que había soñado con mucha gente muerta. En su sueño había mucha sangre y gente de ojos saltones divagando por todos lados en un escenario casi apocalíptico. Después de esa última visita, se desató el caos. Yo estaba durmiendo un día cuando mi mamá me despertó pidiéndome que la llevara rápido a un hospital, puesto que en el anexo alguien había matado y herido a las personas de allí dentro. Entre los heridos estaba mi primo. Llegamos al hospital y mi primo yacía en una cama herido de múltiples ataques con arma pulsocortante. Mi primo tardó al menos 2 semanas en recuperarse. Esta situación hizo tanto ruido que incluso pasó en las noticias de la televisión. Cuando el reportero pasó a las instalaciones de dicho anexo, parecía que había pasado un tornado por ahí. Los objetos parecían haber sido arrojados y destruidos, y también se alcanzaban a notar manchas de sangre a medio limpiar. En el reportaje dijeron que como resultado del ataque habían 5 hombres muertos y 2 heridos. Cuando uno de los testigos comenzó a narrar la situación, me quedé en shock. Dijo que aquel tipo a quien llamaban el clavo había enloquecido. A medianoche lo encontraron en la azotea con cortadas en los brazos y haciendo algún tipo de rezo, y que de un momento a otro comenzó a atacar a todos. Primero, en la azotea, atacó a los 2 hombres que lo encontraron y después bajó a las habitaciones donde los demás se encontraban durmiendo, gritando con una voz muy ronca que ya era hora de entregarse a su señor. Gracias a los gritos y ruidos, los vecinos cercanos a esta edificación llamaron a las autoridades. Solo quienes no murieron en el lugar ni resultaron heridos lograron escapar de aquel sitio, incluyendo a ese tal clavo. Mi primo, después de aquel trágico suceso y después de su recuperación en el hospital, ya no fue el mismo. Lo llevaron a varios psiquiatras porque decía ver a aquella cosa ya dentro de su casa, la cosa que veían en el anexo. Los doctores lo atribuían a un síndrome de estrés postraumático basándose en los hechos que se dieron aquel día. Pero estábamos muy lejos de descubrir lo que en realidad sucedía. Meses después, mi primo se suicidó, colgándose de los tendederos de la casa de mi tía. Fue algo que nadie se esperaba, algo que en lo personal me dolió hasta el alma. Él era más que mi primo, era como mi hermano, y ahora la culpa de no creerle me carcome todos los días. Jamás le dije que no le creía, solo lo escuchaba y le daba consejos como cuídate mucho y cosas así, pero jamás tomé en serio todo lo que él me platicaba. Lo más lógico era pensar que él solo buscaba que lo sacaran de ahí. Supongo que hasta ahora, en la actualidad, es que comenzamos a creer un poco más de todo lo que mi primo decía ver. Mi tía nos contó que varias veces ya ha visto a un ser muy parecido al que mi primo describía. Dice mi tía que esa cosa, cuando se deja ver, siempre se encuentra parado justo debajo del lugar donde mi primo quedó colgado. En la casa que está a un costado de la casa de mi tía, vive un señor que es muy allegado a ella, ya que es un vecino que conoce de hace muchos años. La casa de ese señor es un poco más alta que la casa de mi tía y desde su azotea se puede ver por completo todo el patio de la casa de mi tía. En una ocasión,
aquel señor le comentó a mi mamá que había visto colgado a mi primo. Lo vio desde arriba de su azotea y jura que cuando se concentró para lograr observar bien el cuerpo que se encontraba ahí colgado, volteó a verlo. Es decir, la cabeza de esa visión de mi primo colgado volteó hacia arriba, justo hacia donde este señor se encontraba. Esto sucedió en unas vacaciones de Semana Santa en que mi tía había salido fuera hace unos días y la casa se encontraba completamente sola. Sé que mi historia es un poco extraña y la verdad me hubiera gustado ahondar más en esto, pero no tuve la oportunidad, y también el hecho de recordar todo esto aún me pesa. Les comparto la experiencia de mi primo, de mi familia y de aquel lugar que terminó por destrozar gran parte de mi familia. De las demás personas que estuvieron ahí ya nunca supe nada y me da mucho miedo pensar que el tal clavo siga por ahí. Psicológico o demoníaco, este caso me provoca un temor muy particular. Me imagino un lugar lleno de almas perdidas, lleno de energías tan fuertes, donde sufren, donde pierden muchas veces todo rastro de humanidad, y aparte la situación de un tipo que jugaba con el diablo y que llevó algún supuesto ente maligno a aquel lugar donde todos los días se alimentaba de esas almas sin rumbo, sin sueños. Desde antes ya se decía que en ese anexo ya habían pasado cosas malas. Entre esas cosas, la muerte de alguna persona a causa de negligencias por parte del mismo personal encargado. La historia más sonada fue que habían matado a golpes a un chico, y también se contaba de torturas como choques eléctricos o que los metían a una tina con agua helada cuando no querían llevar a cabo ciertos quehaceres. Todo este tipo de actividades desencadenan energías malas y hace de estos lugares un palacio para las entidades de bajo astral. Dejaré a criterio libre de quien quiera opinar, deseando que les haya resultado interesante esta historia. Israel, te dejé la dirección de este lugar por si quieres ir a investigar, y de seguro que entre los vecinos encontrarás muchas anécdotas macabras e información que envuelven a este sitio. Les agradezco el tiempo dedicado y les deseo una muy buena noche. Bueno amigos, esta historia es un poco particular, más que nada por la naturaleza de los hechos. Les recordamos que son libres de opinar. De hecho, lo agradeceremos demasiado. Platíquenos qué les pareció esta historia y qué temas les gustaría que abordemos en este espacio. También no dejen de mandarnos sus experiencias y de compartir este contenido para que así puedan escucharnos, incluso en el más allá. Hasta la próxima.